A menos de 40 kilómetros del puerto de Valparaíso, en lo más profundo de esta quebrada cubierta por un tupido bosque esclerófilo, subsiste un paraíso escondido lleno de vida, un mundo oculto a simple vista, el que empezamos a revelar en agosto de 2021 al instalar las primeras cámaras espía. Estas cámaras están las 24 horas esperando acción. Al pasar un animal, se activan cuando detectan el movimiento y empiezan a grabar un video. Mensualmente vamos a darles mantención y casi nunca vemos vida animal, dándonos la falsa apariencia de lugares vacíos. Sin usar cebo o atrayentes olfativos, buscamos huellas, senderos, puntos con agua y descubrimos una extraordinaria variedad de seres. La magia sucede cuando nos vamos. Dentro de la sorprendente diversidad de especies que habita aquí, es el gato colocolo el que le da nombre a este territorio. A los 8 días de instalar las primeras cámaras espía, apareció el gato colocolo, y desde entonces le hemos seguido de cerca los pasos a este esquivo felino endémico de la zona central de Chile. Trecho a trecho fuimos descubriendo sus patrullajes por este rincón maravilloso, lejos de la mirada humana, pero siempre espiado por los ojos escondidos de las cámaras, que llevan cerca de 4 años continuos registrando su vida y la de muchísimas otras criaturas. Pese a estar catalogado como un animal nocturno, constantemente aparece de día y a toda hora, dejándonos admirar su pelaje perfecto para camuflarse en las luces y sombras del bosque. Aunque otra vez el peuquito vuelva a delatar a su competencia. El peuquito es un ave rapaz especialista en bosques que se mantiene dentro de su denso dosel. Al ser muy sigiloso y relativamente pequeño, es muy poco lo que se sabe sobre su comportamiento. Tuvimos la suerte de que estos peuquitos juveniles se quedaron por 3 semanas frente a la cámara, practicando para transformarse en voladores veloces y letales cazadores en espacios reducidos. Vuelos rápidos y cortos, ágiles cambios de dirección, virajes bruscos y cerrados a alta velocidad. Y molestar a los hermanos. Todo es parte de su entrenamiento para la supervivencia. Y no les fue nada mal. Consiguieron muchas presas, principalmente aves. Frecuentemente el peuquito es confundido con otra rapaz.
el peuco. Aunque tiene mayor tamaño y los adultos desarrollan un plumaje entre pardo oscuro, canela y distintos tonos de café, en sus etapas inmaduras son más blanquecinos y suelen ser confundidos con otras rapaces. Sus alas extendidas pueden llegar a medir 1,20 m y sus fuertes garras son clave para la captura, retención y muerte de sus presas. Y el tiuque, una rapaz tremendamente versátil que se adapta a todo ambiente y que también consigue presas en esta quebrada, como este desprevenido jilguero. El depredador más abundante de esta quebrada es por lejos el zorro culpeo, compartiendo el mismo territorio con el gato colocolo. Las cámaras espía nos han ido contando las vidas de dos grandes guerreras. Esta es Scarlett. La reconocemos por las cicatrices en su hocico. La hemos espiado desde que pusimos las primeras cámaras, mientras elegía pareja, pasando por los rituales de cortejo hasta verla procrear 4 camadas de cachorros. Los más pequeños tenían muy pocas semanas cuando Scarlett decidió cambiar la madriguera de lugar. Por lo general aparecen un poco más grandes, a los 2 o 3 meses. La otra guerrera es Wachi, la zorra coja que se lastimó su mano derecha con una trampa de alambre. Su resiliencia es un ejemplo de adaptación. No solo ha logrado sobrevivir, sino que también es una gran procreadora, conociéndole hasta ahora 3 camadas consecutivas de cachorros. Las nuevas generaciones crecen sanas, fuertes y llenas de energía. Son inagotables. Y cuando no hay con quien jugar, buenos son los palos. Pero si aparece un compañero de juegos, un corre que te pillo es irresistible. Estos juegos son esenciales para desarrollar las habilidades para transformarse en expertos cazadores. Como especie, los zorros culpeo son una verdadera máquina controladora de plagas y roedores. El único zorro chilla o gris que hemos visto por acá fue este despistado que apareció para nunca más volver. El colocolo no es el único gato de esta quebrada. También encontramos al felino silvestre más pequeño de toda América. La huiña o cotcot. Es muy elusivo y difícil de ver. Se mueve sigilosamente y con rapidez, mimetizado con su entorno, sintiéndose más cómodo arriba de los árboles, lo que dificulta aún más su seguimiento. Pocas veces tenemos la fortuna de admirarlo tranquilamente y sin apuro.
Cuando transita por el sendero principal lo hace muy rápido, pudiendo aparecer por unos días en un sector y luego le perdemos la pista durante meses. Hasta que un día de lluvia cualquiera, literalmente, se deja caer desde un árbol frente a la cámara. Un depredador muy competente es el quique, el escurridizo hurón chileno. Lo encontramos en el lecho de la quebrada, cerca del agua, habitualmente de a dos. Tienen fama de agresivos y se mueven por el terreno con gran agilidad y rapidez, casi siempre en fila. De todos los depredadores que habitan esta quebrada, al único que vemos paseando tranquilo y con seguridad es al gato Colo-Colo. Hemos ido conociendo sus letrinas y lugares donde deja marcas, informando su presencia y reclamando con ánimo de señor y dueño la propiedad de este territorio. Así como pasea despreocupadamente un día de lluvia, de un brinco trepa a los árboles. Todo es cancha para el Colo-Colo. Una costumbre que comprobamos que es mucho más frecuente de lo que creíamos es que come de estas hierbas para librarse de parásitos y mejorar la digestión. En este punto se encuentran los pastos que más le gustan y habitualmente se queda largos minutos masticando. La misma conducta hemos registrado con zorros y güiñas en este mismo lugar. Rara vez el Colo-Colo se detiene frente a las cámaras espía, y más extraño es que éstas le llamen la atención. Entre sus características más distintivas están sus orejas triangulares con la punta negra, su nariz rosada y el patrón de manchas de su pelaje, que es distinto en cada individuo. Este es un macho, Adi. Probablemente ya está saboreando su próxima presa. Pero por más confiado que se vea el Colo-Colo, debe estar siempre alerta, ya que en cualquier momento puede aparecer un gran competidor, un depredador tope del cual todos arrancan. Un puma. Aunque solo una vez apareció por aquí, su presencia nos confirma que esta quebrada es parte de un corredor biológico mayor. Este sano y próspero ecosistema ha debido resistir a variadas y potentes amenazas. Una larga sequía que se prolongó por 12 años exigió al máximo a este bolsón de vida. Todos los veranos se desatan inmensos incendios forestales que han llegado a un par de kilómetros de aquí. Se salvó solo gracias a bomberos y CONAF, quienes combatieron el fuego con avionetas y helicópteros. El ser humano es también un gran enemigo y de variadas formas. Personas no autorizadas invaden estas tierras sin ningún respeto. Además de erosionar el terreno y ahuyentar la fauna, quisieron llevarse una cámara. Otros invasores son más tradicionales, pero no menos dañinos o peligrosos. Muchos son cazadores. Otros probablemente están vinculados a un cultivo clandestino de marihuana. Arrasaron un pedazo de bosque, desviaron aguas, cercaron y pusieron veneno para los roedores. Esto motivó un operativo antidrogas con personal de carabineros fuertemente armado.
Pero probablemente la amenaza más directa y letal contra la fauna son los perros. Por años hemos registrado muchísimos perros asilvestrados o sin supervisión humana que repetidamente pasan por acá. Son de muy diversos tipos y mezclas, y se organizan en bandas de 4 a 6 perros que van depredando a su paso todo cuanto pueden. Los grandes responsables por este gravísimo problema son nuestros legisladores y autoridades, quienes por ignorancia o populismo no han tomado las medidas extremas y urgentes que se requieren. Ante todas estas amenazas, esta quebrada prodigiosa responde con una celebración de la diversidad. Miles de pequeñas criaturas que luchan a diario por sobrevivir y lo hacen con una gracia y belleza que conmueven. Base de la cadena alimenticia es una especie introducida, el conejo. Hay muchísimos conejos. Y una gran cantidad de variados roedores típicos de la zona central de Chile. Entre los roedores destaca uno muy simpático, el cururo. Parecido a un topo pequeño, vive en galerías subterráneas que excava con sus fuertes garras. Dentro de la impresionante variedad de aves que encontramos, las codornices son de las más abundantes, adaptándose exitosamente desde su introducción en 1870. Las aves típicas están todas: zorzales, chincoles, muchas torcasas, y también tórtolas. Numerosos picaflores chicos nos alegran con sus vuelos que asemejan hipnóticas danzas. Dentro de los de cola parada encontramos al tapaculo, la turca, el churrín del norte y el escurridizo chercán. Otras aves abundantes son los tordos. La diuca y el diucón, con sus característicos ojos rojos. El cometocino es uno de los más coloridos. También el jilguero. El pequeño cachudito. La rara, también de ojos rojos. El tijeral con la cola que le da su nombre. El rayadito, pajarito pequeño pero con un tremendo carácter. El fío-fío, un ave migratoria que viene a Chile desde el Amazonas para pasar la primavera y el verano. La perdiz chilena, una sobreviviente que estuvo al borde de la extinción debido a su intensa caza. Entre los picapalos tenemos al pitío. También está el comecebo grande, alimentándose de larvas que saca del tronco. Y el carpinterito, este es un macho, lo distinguimos por su característico parche rojo en la nuca.
Completamos este nutrido catálogo con un ave muy difícil de ver, un tímido pajarito que se esconde en el denso follaje, el colilarga. Las cámaras espía nos abrieron los ojos a una fauna deslumbrante en belleza y diversidad, un jardín del Edén que se esconde de nosotros y que conseguimos revelar con un impacto mínimo y libre de la presión de la presencia humana. Los dueños de estas tierras han recorrido esta quebrada durante décadas y nunca habían visto un felino silvestre. Al ver las imágenes tomaron conciencia de la riquísima fauna que la habita, resultando ser el impulso final que busca concretar el plan familiar para proteger este lugar, lo que hoy ya es un hecho. Actualmente, parte de esta gran hacienda está legalmente protegida con un derecho real de conservación, lo que garantiza la preservación de este ecosistema a perpetuidad. Esperamos que próximamente se extienda a toda esta quebrada para que pueda seguir patrullando el gato Colo Colo. Este es un ejemplo concreto que con abundancia nos convence de que vale la pena proteger estos paraísos. No todo está perdido, hay muchísima más fauna de la que creemos, pero si esperamos que el Estado haga todo el trabajo, será demasiado tarde. Todos estamos llamados a asumir nuestra responsabilidad, cada cual dentro de sus posibilidades. Pero una cosa es clara, el momento es ahora.